Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio diario durante la semana que termina el domingo 2 de marzo de 2025. Tema: Cristo Jesús. Texto de oro: Apocalipsis. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Lectura alternada, Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Lección sermón. Leeré de la Biblia. Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo de los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes,
y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Marcos. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: «¿Qué disputáis con ellos?». Y respondiendo uno de la multitud, dijo: «Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo». Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: «¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto?». Y él dijo: «Desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos». Jesús le dijo: «Si puedes creer, al que cree todo le es posible». E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: «Creo, ayuda mi incredulidad». Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: «Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él». Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: «Está muerto». Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Lucas. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos». Y les dijo: «Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y yo os digo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Juan. Permaneced en mí y yo en vosotros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén.
Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Cuando el hombre es gobernado por Dios, la mente siempre presente que comprende todas las cosas, el hombre sabe que para Dios todas las cosas son posibles. El único camino que conduce a esa verdad viviente que sana a los enfermos se halla en la ciencia de la mente divina, como la enseñó y demostró Cristo Jesús. Las doctrinas creadas por los hombres están decayendo. No se han fortalecido en tiempos de tribulación. Desprovistas del poder de Cristo, ¿cómo pueden demostrar las doctrinas de Cristo o los milagros de la gracia divina? Negar la posibilidad de la curación cristiana roba al cristianismo el elemento mismo que le dio fuerza divina y su éxito asombroso y sin igual en el siglo I. Se puede demostrar que el verdadero logos es la ciencia cristiana, la ley natural de la armonía que vence a la discordia, no porque esta ciencia sea sobrenatural o preternatural, ni porque sea una infracción de la ley divina, sino porque es la ley inmutable de Dios, el bien. Jesús dijo: Yo sabía que siempre me oyes. Y resucitó a Lázaro de entre los muertos, calmó la tempestad, sanó a los enfermos y anduvo sobre las aguas. Hay autoridad divina para creer en la superioridad del poder espiritual sobre la resistencia material. Un milagro cumple con la ley de Dios, pero no la quebranta. Ese hecho parece ahora más misterioso que el milagro mismo. El milagro no introduce desorden, sino que revela el orden primordial, estableciendo la ciencia de la ley inmutable de Dios. Solo la evolución espiritual es digna del ejercicio del poder divino. Existe hoy día el peligro de repetir la ofensa de los judíos por limitar al Santo de Israel y preguntar: ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? ¿Qué no puede hacer Dios? Se ha dicho, y con razón, que el cristianismo tiene que ser ciencia y que la ciencia tiene que ser cristianismo. De lo contrario, uno de los dos es falso e inútil. Pero ninguno de los dos carece de importancia o de verdad y son iguales en demostración. Eso prueba que el uno es idéntico al otro. El cristianismo, como Jesús lo enseñó, no era un credo ni un sistema de ceremonias ni un don especial de un Jehová ritualista, sino que era la demostración del amor divino expulsando al error y sanando a los enfermos, no meramente en el nombre de Cristo o la verdad, sino en demostración de la verdad, como tiene que ser en los ciclos de la luz divina. No es ni la ciencia ni la verdad lo que obra mediante la creencia ciega, ni es tampoco la comprensión humana del principio divino sanador manifestado en Jesús, cuyas humildes oraciones eran profundas y concienzudas declaraciones de la verdad, de la semejanza del hombre con Dios y de la unidad del hombre con la verdad y el amor. Hay una tradición que dice que Publio Léntulo escribió a las autoridades en Roma: los discípulos de Jesús creen que es el Hijo de Dios. Quienes están instruidos en la ciencia cristiana han alcanzado la gloriosa percepción de que Dios es el único autor del hombre. La Virgen Madre concibió esa idea de Dios y le dio a su ideal el nombre de Jesús, es decir,
Josué o Salvador. La iluminación del sentido espiritual de María silenció la ley material y su sistema de generación y dio a luz a su Hijo por la revelación de la verdad, demostrando que Dios es el Padre de los hombres. El Espíritu Santo o Espíritu Divino cubrió con su sombra el sentido puro de la Virgen Madre, dándole el pleno reconocimiento de que el ser es espíritu. El Cristo siempre moró como una idea en el seno de Dios, el principio divino del hombre Jesús, y la mujer percibió esta idea espiritual, aunque al principio tenuemente desarrollada. El hombre como linaje de Dios, como idea del espíritu, es la evidencia inmortal de que el espíritu es armonioso y el hombre es eterno. Jesús procedió de la autoconsciente comunión de María con Dios. De ahí que él pudo dar una idea más espiritual de la vida que otros hombres y demostrar la ciencia del amor, su padre o principio divino. Jesús no era asceta, no ayunaba como los discípulos de Juan el Bautista, y sin embargo jamás vivió hombre más alejado de apetitos y pasiones que el Nazareno. Reprendió a los pecadores incisivamente y con firmeza porque era amigo de ellos. De aquí la copa que bebió. Si hemos triunfado suficientemente sobre los errores del sentido material para permitir que el alma mantenga el dominio, aborreceremos el pecado y lo reprobaremos bajo toda máscara. Solo de ese modo podemos bendecir a nuestros enemigos, aunque estos no interpreten así nuestras palabras. No podemos escoger por nosotros mismos, sino que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación de la manera que lo enseñó Jesús. Aun cuando respetemos todo lo que es bueno en la iglesia o fuera de ella, nuestra consagración a Cristo se basa más en la demostración que en la profesión. En conciencia, no podemos aferrarnos a creencias que ya hemos superado, y el comprender más del principio divino del Cristo inmortal nos capacita para sanar a los enfermos y triunfar sobre el pecado. Recuerda, tú, mártir cristiano, que es suficiente con que se te juzgue digno de desatar las correas de las sandalias de tu Maestro. Nuestro Padre Celestial, el amor divino, exige que todos sigan el ejemplo de nuestro Maestro y sus apóstoles y no meramente que adoren su personalidad. Triste es que la frase servicio divino haya llegado tan generalmente a significar culto público en vez de obras diarias. Protección para las reivindicaciones del ser armonioso y eterno se encuentra solo en la ciencia divina. Las escrituras nos informan que todas las cosas son posibles para Dios, que todo lo bueno es posible para el espíritu. En nuestra época, el cristianismo está demostrando de nuevo el poder del principio divino, como lo hizo hace más de 1900 años, sanando a los enfermos y triunfando sobre la muerte. En el sagrado santuario de la verdad hay voces de solemne significación, pero no les hacemos caso. Solo cuando los llamados placeres y dolores de los sentidos desaparecen de nuestra vida, encontramos señales indudables del entierro del error y de la resurrección a la vida espiritual. No hay ni lugar ni ocasión en la ciencia para error de ninguna clase. Cada día nos exige pruebas más convincentes
y no meras profesiones de poder cristiano. Esas pruebas consisten únicamente en la destrucción del pecado, la enfermedad y la muerte por el poder del Espíritu, como Jesús los destruía. La personificación de la idea espiritual tuvo una historia breve en la vida terrenal de nuestro Maestro, pero su reino no tendrá fin, porque el Cristo, la idea de Dios, regirá al fin todas las naciones y todos los pueblos imperativa, absoluta y definitivamente con la ciencia divina. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 33, y prestarle atención diaria. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga.